André Rieu lo tenía absolutamente todo. Amasó una fortuna asombrosa, comparable a la de las bandas de rock más icónicas, residía en mansiones palaciegas dignas de monarcas y actuaba ante un público multitudinario en todos los rincones del planeta. Sin embargo, bajo su deslumbrante vestuario, la brillante iluminación del escenario y las atronadoras ovaciones, se escondía una historia inesperada que nadie había previsto. Solo con la música clásica, André logró construir una empresa de 40 millones de dólares, un logro sin precedentes, incluso para las mayores estrellas del pop actuales. Pero, ¿por qué esta inmensa fortuna acabaría provocando lágrimas en sus familiares más cercanos? La increíble trayectoria de André no comenzó con riquezas inimaginables. Durante su juventud era simplemente un chico común y corriente, completamente cautivado por las melodías. Dado que su padre era el director principal de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, las composiciones clásicas fueron una presencia constante e ineludible en su vida cotidiana, intrínsecamente ligadas a su existencia. Sin embargo, desde muy joven, André comprendió con absoluta certeza que no deseaba sentarse en silencio y actuar en auditorios sosegados, formales y apagados. Anhelaba un ambiente mucho más grandioso, innegablemente más vibrante y profundamente estimulante. Su objetivo final era inspirar a su público a levantarse con entusiasmo de sus asientos, cantar las melodías y vitorear con pasión desbordante. Gradualmente, paso a paso, materializó esta visión. En 1987, el violinista se arriesgó a dar un paso trascendental que podría consolidar su legado o destruir su carrera para siempre. Fundó oficialmente la orquesta Johann Strauss. No se trataba de una modesta agrupación que buscaba aplausos discretos. Era un fenómeno de entretenimiento extravagante y a gran escala. Lo que comenzó con apenas una docena de instrumentistas se expandió rápidamente hasta convertirse en una enorme orquesta de más de 60 artistas procedentes de todo el mundo. Además, Andrés se negó a limitar su repertorio a piezas clásicas tradicionales. Ofrecía interpretaciones dinámicas que fusionaban a la perfección las obras maestras de Strauss con éxitos pop contagiosos como la Macarena. La fórmula fue un triunfo rotundo e innegable. El público quedó totalmente cautivado y la venta de entradas se disparó al instante. En poco tiempo, superó la capacidad de los teatros convencionales y llenaba estadios y arenas colosales a nivel mundial. Los ingresos crecieron a un ritmo sin precedentes. A principios de la década de 2000, André había trascendido el éxito ordinario, llegando a vender más entradas que artistas legendarios como Coldplay, Bruce Springsteen y AC/DC. Cada actuación generaba millones de dólares, mientras que sus DVD de conciertos dominaban las listas de ventas mundiales. Sus fieles seguidores viajaban miles de kilómetros, pagando precios exorbitantes para vivir una experiencia similar a la de un gran festival de rock. A medida que su imperio musical florecía, su fortuna personal se disparó, convirtiéndolo en el violinista vivo más rico. En lugar de guardar sus cuantiosas ganancias en una tranquila cuenta bancaria, André reinvirtió continuamente su capital en la producción de eventos en vivo cada vez más grandiosos y espectaculares. En 2008, puso en riesgo su sustento al encargar una impresionante réplica escénica del emblemático Palacio de Schönbrunn de Viena, valorada en 30 millones de dólares, adornada con lujosos detalles dorados, cristales brillantes y elaborados elementos de cuento de hadas. Fue la máxima expresión de lo que sus fieles seguidores anhelaban ver. Sin embargo, esa visión mágica de cuento de hadas lo llevó al borde absoluto de la ruina financiera. Los exorbitantes costos de producción agotaron décadas de riqueza acumulada casi instantáneamente, acercándolo peligrosamente a la bancarrota. Si bien no era ajeno a correr grandes riesgos, esta aventura en particular casi destruyó su carrera por completo. Negándose a admitir la derrota o a abandonar, André reconstruyó meticulosamente sus finanzas, concierto tras concierto. Eliminó lentamente sus enormes deudas e impulsó sus giras a cotas aún mayores de éxito. En pocos años, se volvió más rico y mucho más astuto que antes.
Amplió su alcance al transmitir sus conciertos a salas de cine internacionales, generando millones en ingresos adicionales. Sus seguidores, que no podían viajar para asistir a sus presentaciones en vivo, compraban con entusiasmo entradas de cine premium para disfrutar del espectáculo en la pantalla gigante. En consecuencia, su patrimonio neto no solo se recuperó, sino que se duplicó y luego se triplicó, alcanzando la asombrosa cifra de $40 millones en el año 2023. Este imperio nunca fue un proyecto solitario. Desde el principio, su familia fue su pilar fundamental, en especial su esposa, Marjorie. Ella fue mucho más que una simple colaboradora. Diseñaba activamente el vestuario, buscaba locaciones para los conciertos y conceptualizaba los impresionantes montajes escénicos que cosecharon reconocimiento internacional. Juntos, transformaron la empresa en una legendaria compañía familiar. Su hijo Pierre llegó a ocupar un puesto de liderazgo crucial como vicepresidente de André Rieu Productions, consolidando así una verdadera dinastía musical. A pesar de su inmensa fama mundial, la superestrella se mantuvo profundamente conectada con sus raíces históricas. Residía permanentemente en un espectacular castillo de Maastricht, construido originalmente en 1452. No se trataba de una mansión de lujo cualquiera, era una propiedad impregnada de historia legendaria, famosa por ser el lugar exacto donde el personaje que inspiró a D'Artagnan de los Tres Mosqueteros disfrutó de su última comida antes de perecer en combate. Tras haber fantaseado con poseer la grandiosa mansión desde su infancia, André finalmente la adquirió. Invirtió millones en restaurar meticulosamente cada rincón de su antigua grandeza. Decoró la histórica propiedad con exquisitas obras de arte de valor incalculable, deslumbrantes candelabros y encantadores jardines, creando así un paraíso de ensueño donde disfrutaba vivir cada día. A pesar de su inmensa riqueza, el maestro mantuvo una agenda de giras incesante por Europa, Asia, Australia y América. Su marca se transformó en un imperio lucrativo e imparable. Sin embargo, en medio de la extravagancia albergaba aficiones sorprendentemente sencillas. Cuando la pandemia de 2020 obligó a confinamientos globales, cancelando giras y borrando millones de dólares en ingresos previstos de la noche a la mañana, Andrés se dedicó a la repostería. Horneó pasteles y los repartió entre sus vecinos, un gesto humilde que demostró que, tras el gigante corporativo, aún existía una persona solidaria. Sin embargo, la inmensa fortuna familiar conllevaba una vulnerabilidad aterradora. Toda la operación dependía exclusivamente de la resistencia física de André. Cuando una grave infección de oído lo dejó fuera de juego en 2010, la empresa estuvo al borde del colapso total. Los médicos se sorprendieron de que no hubiera sucumbido a la enfermedad antes, dado su agotador ritmo de trabajo. Por primera vez, sus familiares comprendieron la extrema fragilidad de su fortuna. Una sola crisis de salud o una gira cancelada equivalía a millones en pérdidas inmediatas. Aunque la carga psicológica fue inmensa, Andrés se recuperó y se negó a bajar el ritmo, asegurando que la música y los ingresos siguieran fluyendo sin cesar. Mientras el público disfrutaba viendo a un artista alegre que entretenía a las multitudes sin esfuerzo, su familia lidiaba en privado con el inmenso estrés de administrar una corporación multimillonaria de alto riesgo. Cada producción fastuosa era una apuesta financiera que implicaba costos exorbitantes para marketing, músicos, recintos y construcción de escenarios. Cualquier fracaso podía poner en peligro todo lo que habían construido. Más allá de los escenarios, André cultivó discretamente una vasta cartera inmobiliaria, adquiriendo lujosas propiedades por toda Europa. Mientras el público se maravillaba con su castillo de Maastricht, pocos comprendían la verdadera magnitud de sus posesiones. Curiosamente, su primera impresión de aquel castillo de 1452 distaba mucho de ser positiva. Entró por primera vez en la histórica finca D'Artagnan a los 6 años para recibir clases de piano, y la estructura en ruinas y sombría le pareció bastante aterradora.
Décadas después, transformó aquella inquietante ruina en la joya de la corona de su imperio. En su majestuosa residencia de Maastricht, André se rodeó de lujos extravagantes que rara vez se ven fuera de las ostentosas series de televisión. Consideremos su extraordinaria colección de violines Stradivarius. No se trataba de instrumentos comunes. En 2018 adquirió una obra maestra de Antonio Stradivari de 1692 por la asombrosa suma de 7 millones de libras esterlinas. Sorprendentemente, este era su tercer Stradivarius, el más antiguo, un modelo de 1667 que representa una de las primeras piezas del luthier. Era notoriamente difícil de dominar. Sin embargo, aprovechó su compleja acústica para grabar algunos de sus álbumes más exitosos y aclamados. Su predilección por el lujo se extendía directamente al vestuario de su orquesta. Supervisaba personalmente el diseño de los deslumbrantes vestidos que lucían sus músicas. Inspirados en la realeza histórica, como la emperatriz Isabel de Austria, estos elaborados vestidos costaban aproximadamente 3,000 libras esterlinas cada uno. Multiplicado por el enorme tamaño de su compañía de gira, el coste financiero era realmente asombroso. Este gasto desmesurado explica su anterior roce con la ruina financiera. La mencionada réplica del escenario del Palacio de Schönbrunn de 2008 contaba con auténticas pistas de hielo, fuentes en cascada, salones de baile extravagantes y carruajes dorados. La ambición era legendaria, pero su ejecución costó la friolera de 34 millones de libras. Además, construyó 3 decorados idénticos para facilitar las giras mundiales, consumiendo capital a un ritmo vertiginoso. La presión financiera fue tan severa que se vio obligado a negociar con su gerente bancario para determinar qué activos podían liquidarse para saldar sus deudas. Milagrosamente, superó la crisis y emergió imparable. Tras las puertas cerradas, la vida en el majestuoso castillo era sorprendentemente tranquila y apacible. Casado con Marjorie desde 1975, la pareja, muy unida, crió a 2 hijos, Mark y Pierre. Las paredes del castillo estaban orgullosamente adornadas con retratos familiares que reflejaban su increíble historia desde sus humildes comienzos. Marjorie continuó escribiendo los emotivos textos que acompañaban sus actuaciones musicales, añadiendo palabras conmovedoras que llegaron al corazón de millones de personas. Mientras tanto, el cargo ejecutivo de Pierre hacía que las cenas familiares informales se convirtieran con frecuencia en intensas reuniones de la junta directiva, fusionando a la perfección la vida familiar con los negocios. Sin embargo, la historia personal de André no siempre fue tan idílica. Criado en una casa pequeña en Maastricht junto a 5 hermanos, su infancia fue bastante difícil. Su padre, director de orquesta, era emocionalmente distante y su madre, igualmente estricta. André sospechaba que sentían celos de su talento musical innato, ya que tocaba el violín con maestría apenas unas semanas después de empezar a tocarlo a los 5 años. La música se convirtió en su refugio de una dura vida familiar, pero las cicatrices emocionales alimentaron una búsqueda incesante de reconocimiento, éxito y grandeza. Esta determinación inquebrantable se hizo evidente desde el principio. En 1978 formó su primer grupo musical, 12 músicos que tocaban para comensales indiferentes en restaurantes y bodas. La situación económica era tan precaria que llegó a plantearse seriamente abandonar la música para abrir una pizzería a la que en tono de broma llamó Pizza Paganini. Afortunadamente, perseveró. En 1987, rebautizó la agrupación como la Orquesta Johann Strauss. Inspirado por la habilidad del mismísimo rey del vals para combinar el arte con una brillante visión para los negocios, André acabó creando la mayor orquesta privada del planeta. Su gran oportunidad llegó inesperadamente en 1995 durante la final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Ajax. Al ver una oportunidad única, André compró 1 minuto de publicidad televisiva en directo durante el descanso. El destino quiso que el Ajax marcara justo antes del intermedio.
asegurando así la máxima audiencia. Cuando André interpretó el Vals número 2 de Shostakovich, la respuesta del público fue explosiva. En tan solo una semana vendió más de 200,000 CD, transformándose instantáneamente de un talento regional en una sensación mundial. Impulsado por este triunfo, elevó sus conciertos a cotas sin precedentes, incorporando nieve artificial, lluvia de globos y auténtico champán, que insistía en servir a pesar de ser abstemio. Algunos críticos se burlaban de la teatralidad, pero André priorizaba un entretenimiento genuino y sin pretensiones. A pesar de la extravagancia, conservaba entrañables excentricidades. Coleccionaba cómics de Tintín, utilizó novelas policíacas para aprender español durante la pandemia y atesoraba un rudimentario camión de juguete de madera que construyó con su hermano Robert durante su humilde infancia. Sin embargo, la mirada de André estaba fija en el futuro. Dirigir una orquesta de 60 músicos y un ejército de personal de apoyo ya no era suficiente. Tras vender 40 millones de álbumes, se propuso alcanzar un hito sin precedentes: actuar en la Luna. Entabló conversaciones serias con el multimillonario Richard Branson sobre un proyecto de hotel lunar, con la firme intención de transportar a toda su orquesta al espacio. Dado su historial de éxito, con la música clásica superando en ventas al heavy metal, pocos dudaban de su determinación. Operar esta colosal empresa independiente implicaba un riesgo inmenso. Sin subsidios estatales, André canalizaba los ingresos de las entradas y los álbumes directamente al negocio. Mantener a sus 110 empleados fijos y 100 trabajadores independientes costaba un mínimo de $1 millón mensuales, sin incluir los gastos de las giras. Trasladar la producción de ciudad en ciudad requería 9 camiones enormes y un calendario agotador en el que los equipos montaban los escenarios al amanecer y los desmontaban a medianoche. Para proteger esta enorme inversión, André impuso una disciplina estricta. El comportamiento de estrella de rock estaba estrictamente prohibido. El equipo de gira consumía comidas nutritivas preparadas por chefs privados, y André exigía siestas antes de los conciertos para garantizar un rendimiento óptimo. Las celebraciones posteriores a los conciertos se limitaban a conversaciones relajadas acompañadas de vino. Esta intensa dedicación dio frutos extraordinarios. Tras asociarse con Universal Music durante más de 20 años, alcanzó cifras de ventas propias de una estrella del pop. Al reinterpretar temas cinematográficos clásicos como My Heart Will Go On, en lugar de componer piezas originales, garantizó un éxito comercial constante. Cuando la pandemia paralizó abruptamente los espectáculos en vivo, la presión por mantener el negocio a flote fue inmensa. Sin embargo, André se adaptó, encontrando consuelo en la repostería mientras planeaba proyectos futuros. Concibió El Sueño Continúa, un gran evento cinematográfico programado para su 75 cumpleaños en 2025, diseñado para transmitir material inédito de la gira a cines de todo el mundo. A pesar de todos sus logros, siempre estuvo profundamente agradecido por sus influencias. Su suegro judío, Ed Garkman, influyó profundamente en su perspectiva musical a través de una vasta colección de 300 discos de vinilo. Esta exposición inspiró a André a integrar piezas como la melodía klezmer Hava Nagila, que obtuvo 14 millones de visitas en YouTube, y Jerusalén de Oro en su repertorio, lo que le valió ovaciones de pie en Israel. Para conmemorar sus 75 cumpleaños, André organizó una magnífica fiesta en barco por los canales de Maastricht con toda su agrupación. En definitiva, André construyó un imperio inimaginable, una poderosa empresa musical privada que generó una inmensa fama mundial y una fortuna asombrosa, dejando a su familia profundamente orgullosa, pero muy consciente del delicado equilibrio necesario para mantenerla.